Señor presidente de Aragón, autoridades, presidente y vicepresidente de COE Aragón, empresarios, amigos todos, es un honor estar en esta emblemática Sala de la Corona, de nuevo, un día 5 de julio, para celebrar la segunda cumbre empresarial por la competitividad de Aragón que impulsa la COE. En unas muy breves palabras quiero compartir con ustedes únicamente 3 reflexiones, un reconocimiento y finalmente un deseo. Mi primera reflexión se refiere a la recuperación económica. La recuperación económica es un hecho. En 2017, lo ha dicho la consejera, hemos retomado los niveles de PIB anteriores a la crisis, tras una década de sufrimiento, no cabe duda, y de esfuerzos individuales y colectivos muy importantes. Además, lo hemos conseguido con un modelo de crecimiento mucho más sostenible en el tiempo, que pivota más sobre las exportaciones que sobre la inversión residencial, que era el caso anterior. Con los últimos datos publicados, la inversión en construcción pesa 9,9 puntos porcentuales menos en el PIB que en 2008, lo que equivale prácticamente a lo que ha aumentado el peso de las exportaciones, que son 9,3 puntos. Y además, esta circunstancia y este modelo de crecimiento requiere un menor endeudamiento, de manera que el apalancamiento o endeudamiento del sector privado ha caído del 137% del PIB en 2010 al 89,5% en 2016. Contamos, pues, en este momento con un patrón de crecimiento que se basa mucho más en la productividad y en la competitividad empresarial y por ello también es menos vulnerable que el que teníamos configurado en los primeros años de este siglo XXI. Primera reflexión. Segunda reflexión. Estamos en un nuevo escenario global, muchísimo más abierto que nunca, en el que la competitividad requerida nos obliga a adaptar nuestras estructuras energéticas, por un lado, laborales, por otro, educativas, administrativas y muchas más. Es decir, es imprescindible para las empresas que el entorno fiscal, de seguridad jurídica, de formación de capital humano, de apoyo al desarrollo, de I+D, etcétera, colabore y aporte valor para afrontar los innumerables desafíos a los que nos enfrentamos los empresarios. Y esto es precisamente lo que se trata de transmitir desde el Consejo Empresarial a las administraciones aragonesas en las reuniones de trabajo y en las sesiones públicas como esta. Tercera reflexión. Ni empresas ni gobiernos podemos conformarnos con el camino recorrido. La competitividad es un ejercicio de evaluación y mejora continua. Por ello, en el seno del Consejo Empresarial, en el que Ibercaja, aprovecho para comentar, está representada por su consejero delegado Víctor Iglesias, que nos acompaña aquí, se está confeccionando en ese seno un indicador sintético de competitividad que permita medir objetivamente la posición y evolución de nuestra economía regional en el contexto europeo. A la vuelta del verano se compartirá con instituciones públicas, con empresarios y medios de comunicación, los resultados de este nuevo termómetro que estamos seguros nos ofrecerá señales para poder mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo aragonés. Y después de estas 3 breves reflexiones viene el merecido reconocimiento. Quiero aprovechar la ocasión para reconocer en nombre de Ibercaja y en nombre de todos y agradecer a Opel su contribución a la economía aragonesa durante los últimos 35 años, así también como su compromiso con esta tierra para los años venideros, con importantes inversiones ya realizadas y también comprometidas. Creo que la elección en esta edición de la compañía Opel como Premio Empresario de Aragón constituye un gran acierto, puesto que pone en valor a un auténtico motor industrial de esta comunidad. Motor clave para comprender la historia económica de nuestra comunidad durante estas últimas décadas. La entrega del premio, por un lado, a manos de su director en Aragón, Antonio Cobo, pone en valor también a este excelente directivo y gran trabajador
entregado totalmente a la causa del desarrollo de Opel y de Aragón. Y, como no, por otro lado, también es una reconforta que lo recoja el galardón el vicepresidente de Manufacturas del grupo, Philip Kindle, que traduce la solidez y el compromiso de Opel con esta tierra. Y finalizo con un deseo. Deseo que dentro de un año volvamos a vernos todos en esta cita, con una economía que siga creciendo vigorosamente como lo ha hecho hasta ahora, con un mercado laboral cada vez más dinámico y que ayude a minorar las desigualdades sociales, y con una competitividad mayor que permita seguir atrayendo inversiones, riqueza y empleo a nuestra querida comunidad autónoma de Aragón. Muchas gracias.